Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día 27 de marzo 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana este tiempo devocional. Damos gracias a Dios por todos los que se conectan con este canal, con esta sintonía espiritual desde varios lugares, de varios países, Centroamérica, el Caribe, allí en Puerto Rico. Saludo especial también allí a la gente de Maryland, de Virginia, de Pensilvania, de la Florida. Saludo especial a toda la gente de aquí del estado de Georgia, Colombia, allá en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Un abrazo y un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio de poder estar con los hermanos en la fe en todo lugar. Dice la palabra de Dios: mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque allí envía bendición Dios y vida eterna. Te damos gracias, Dios del cielo, porque nos permites cada mañana unirnos en torno a ti, Señor, con el único propósito de honrarte, de exaltarte, Señor, de escuchar tu dulce voz, tu palabra, tu instrucción, tu consejo, Señor. Incorporarlo a nuestra vida, Señor, oh Dios del cielo, y poder cumplir el propósito, Señor, para el cual tú nos creaste. La palabra dice que tú nos creaste, Señor, para alabanza y gloria de tu santo nombre. Y la única manera de glorificar tu nombre, Señor, es haciendo, Señor, tu voluntad, cumpliendo y obedeciendo tu palabra y tus principios, Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos en esta mañana. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 15, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra, Señor, porque queremos habitar cada día, Señor, en tu tabernáculo, Señor. Queremos caminar contigo, de tu mano, Señor. El hacer tu voluntad, decía el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, es de mi agrado. Que nos agrademos cada día, Señor, en hacer tu voluntad, en obedecer tu palabra, Señor, porque allí está, Señor, el éxito, allí está la bendición, Señor, porque detrás de la obediencia siempre vendrá la bendición. Gracias por tu palabra, por los principios que estableciste, Señor, oh Dios del cielo, principios inamovibles, principios inmodificables, Señor, porque salieron de tu corazón, Señor, con el propósito de permitirnos vivir, Señor, oh Dios, a plenitud, honrando, obedeciendo tu palabra, Señor, y recibiendo de esa manera el fruto, Señor, de la obediencia. Gracias, gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos que en esta mañana continúes tú hablándonos al corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla cada mañana. Es la voz en el desierto, es la guía, Señor, en medio de las pruebas. Bueno, familia, hoy llegamos a la cuarta parte de nuestra reflexión acerca del crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, y vamos a continuar meditando en ese proceso de crecimiento, en el cual Dios quiere que nos involucremos y que tengamos siempre presente que la vida como tal adquiere o se requiere de alcanzar la madurez. Y es necesario ir pasando cada una de las etapas. Estuvimos hablando de ese proceso de crecimiento, ahí a partir del nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, somos bebés espirituales y necesitamos crecer. El proceso de crecimiento natural de un infante se convierte en un adolescente, quien luego se convierte en un adulto. Son las etapas que se deben ir enfrentando en la vida. Hablamos de las características de un infante, un bebé que tiene hambre, que depende de otros, que es egocéntrico, que es curioso, pero que luego va avanzando, ¿cierto? Va avanzando y va madurando. En cada una de sus etapas se tiene que alcanzar la madurez para pasar a la otra etapa. El discípulo inmaduro tiene tendencias, ¿cierto? El cristiano inmaduro tiene tendencias de enfocarse en sus propias necesidades, es egoísta. Y luego al ir creciendo cambia hacia las necesidades de los demás, ya se interesa por las necesidades de otras personas. Y él es más fácil compartir, es más fácil ayudar, es más fácil escuchar a otros. Y a manera que se madura, Dios mismo se convierte en su enfoque principal, dejando de ser el centro del universo para sí mismo. Va cambiando ese enfoque hacia Dios, ¿cierto? Como tal. Y veíamos ayer en ese Salmo 73, ¿cierto? La experiencia de Asaf, cuando veía la prosperidad de los que no creen en Dios, o no confían en Dios, o no obedecen a Dios. Y encontramos allí que el salmista pues se pone a mirar esta situación de esta gente y cómo se desanima y se desalienta su corazón. Allí en el Salmo 73 vemos esa situación que vivió el salmista, pues al ver la prosperidad de los impíos, como dice allí la palabra del Señor. Y dice allí en el versículo 25, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso habla de que él entendió que su vida depende de Dios. El apóstol Pablo también le habla a la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto, que era una iglesia inmadura, ¿sí? Y le dice de manera que yo, no, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Entonces, una de las características de la carnalidad, de la inmadurez en la vida espiritual, en la vida cristiana, son precisamente esas manifestaciones de celos, de contiendas, de disensiones, de parcialidad. Y eso era lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo les exhorta seriamente, les dice, yo no puedo tratarlos a ustedes como espirituales, como adultos en Cristo, sino como niños. Es entender, el apóstol Pablo les dice y le da una gran enseñanza ahí en 1 Corintios 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, esa etapa hay que quemarlas. En ese proceso de crecimiento, de avance hacia la madurez, hay que dejar muchas cosas. Esos rudimentos, ese egocentrismo hay que dejarlo. Entonces, en 1 Corintios 14:20 también dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, en el modo de pensar. Es muy importante la fortaleza mental, la mentalidad que tenemos, la manera de pensar. Recordemos que como tal es el pensamiento en el corazón, así es el hombre, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que no podemos seguir actuando como niños. El proverbio dice que tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Esto está en Proverbios 23:7. ¿Sí? 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces es muy importante, por eso es trascendental renovar la mente. Y la renovación de la mente se tiene que dar en la medida que avanzamos hacia esa madurez, hacia ese crecimiento. No nos podemos quedar como niños, tenemos que avanzar a la siguiente etapa, tenemos que avanzar a la adultez, a la madurez. En Primera de Tesalonicenses, creo que lo vimos ayer, Primera de Tesalonicenses, nos dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 2, en el verso 7. Dice, antes fuimos entre vosotros, tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Y está hablando del apóstol Pablo, el especial cuidado que él tenía por sus discípulos, y les dice que fue tierno entre ellos, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Y tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces aquí está la importancia del mentoreo, del pastoreo, del liderazgo, del discipulado, ¿cierto? Que es necesario ese acompañamiento en nuestro crecimiento espiritual. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12 y 13, nos dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a hablar y a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso habla de la exhortación de que mucha gente se ha quedado en el proceso, se ha estancado en el proceso. Y debiendo ya ser maestros, debiendo estar ya para enseñar a otros, tienen necesidad todavía de que les vuelvan a hablar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Y cómo se distingue esa madurez? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. En este mundo tan controversial que estamos viviendo, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, pues aquí es necesario mostrar este carácter de dejar que los sentidos se ejerciten, que los sentidos espirituales se ejerciten en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y llamar las cosas por su nombre. Entonces, no nos podemos quedar como niños. Los jóvenes y los adultos. El joven es impetuoso, es impulsivo, el joven calcula mal las fuerzas, le cuesta sujetarse, es rebelde
por su condición. Y entonces es la otra etapa a la cual pasamos y en la cual tenemos muchos conflictos, porque son etapas de cambio, son momentos de cambio en nuestra vida. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en el verso 13 y 14 nos dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, en esta etapa, el joven es muy lleno de ímpetu, es impulsivo, no calcula, ¿cierto?, muchas veces las consecuencias de sus actos, y por eso es arrojado, muchas veces irresponsable. En Primera de Corintios 13, en el versículo 11, nos dice aquí la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces, qué importante es avanzar, porque ya el adulto sabe distinguir, debe distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso la mayoría de edad, se conseguía a los 21 años, se conseguía que una persona era adulta a los 21 años, ya después se modificó eso y ya es a partir de los 18 años, ya se alcanza la madurez. Y por eso la persona tiene la potestad de elegir, ¿cierto? De elegir muchas cosas, de elegir si se casa o no se casa, de elegir de tomar muchas decisiones en su vida. Ya es libertad, ya no tiene la anuencia, no tiene que pedir la potestad o la opinión de sus padres, ¿cierto? Y entre más se avanza, esa edad adulta se va reduciendo, ¿sí? Hoy vemos muchas medidas controversiales, porque aquí un joven para manejar su vehículo debe tener mayoría de edad, de sus 18 años, ¿sí? Se les da una licencia provisional, pero tiene que manejar su vehículo acompañado. Para comprar alcohol, bebidas alcohólicas o cigarrillos, tiene que presentar su ID, su documento de identidad para comprobar la edad. Pero para otras cosas no necesitan ni el consentimiento de sus padres. Eso es algo completamente inexplicable. Para que una persona se someta a un tratamiento de estos hormonales para reasignar el sexo, muchas veces no necesitan la opinión de los padres. Son situaciones que son bastante controversiales que se están dando en este tiempo. Pero esto habla de la locura del mundo. Esto habla de que el mundo está, como dice la palabra de Dios, el mundo está bajo el maligno. Y por eso no nos podemos extrañar ni llamar a extrañeza de que sucedan cosas como las que estamos manifestando. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 20, nos dice aquí la palabra del Señor: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay que madurar, hay que afianzarse cada día. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 14, nos dice la palabra del Señor. En el versículo 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Hay que ejercitar los sentidos. Nos vamos a equivocar. ¿Sí? Hay que ejercitar como un deportista, ¿cierto? Como un trapecista. Se tiene que ejercitar muchas veces y se va a caer. Por eso cuando están haciendo sus entrenamientos, pues hay una malla que les protege de una caída. Y se van ejercitando hasta tal punto de que ya cuando van a la prueba ya no hay malla, porque se han ejercitado tanto que tienen sus sentidos ejercitados para hacer sus lanzamientos, sus saltos y todo, ¿sí? Porque ya están ejercitados. Bueno, tenemos que aprender a ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder diferenciar y distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo en este mundo tan lleno de mentiras, tan lleno de engaños. En Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 13 y 14 nos dice aquí la palabra del Señor. Aquí habla de cómo la palabra de Dios está dirigida a todos los grupos sociales, a todos los grupos. Os escribo a vosotros padres, miren, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Dios, a Jesucristo. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Bueno, está hablando ya de cristianos, de jóvenes que han alcanzado madurez. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cómo se vence al maligno? Recordemos la tentación a la cual fue expuesto el Señor Jesucristo en el desierto. ¿Y cómo lo venció? Con la palabra. ¿Sí? Con la palabra. Entonces, dice allí que se ha vencido al maligno, ¿cierto? Al mundo, ¿sí? Por la palabra. La palabra. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Allí en el versículo 14, ¿sí? Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, así como Jesucristo venció al enemigo, con el escrito está allí, ¿cierto? El escrito está. Entonces, usted y yo también podemos vencer al maligno cuando dice escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, escrito está. Tiene que estar presente en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder rebatir todas las artimañas del enemigo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo está ofreciendo muchas cosas. ¿A cambio de qué? A cambio de desobedecer a Dios, a cambio de no seguir en obediencia a la palabra del Señor. Ahí en Mateo 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Toda palabra. Y ahí está. El adulto sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Tiene la responsabilidad personal, responsabilidades de su propia vida y de otras personas a quienes cuidar, como son sus hijos, como son su esposa, como es su casa, ¿sí?
dar abrigo, dar provisión, dar comida, dar cuidado, ¿sí? Y para eso es muy importante que el adulto se fortalezca, el adulto siempre esté fortalecido. Precisa de ese alimento sólido que le va a permitir responder ante cada desafío y ante cada prueba. Y escribe a todos en general. En primera de Colosenses, en el primer capítulo de Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 28, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 28. A quienes anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él y dice la cual actúa poderosamente Él. Ahí está el apóstol Pablo, sí, asumiendo su responsabilidad. Y dice a quienes anuncio, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo. El perfecto es Cristo. No es el mensajero. Somos hombres, somos personas y tenemos muchos defectos, muchas debilidades, pero el perfecto al cual anunciamos es Jesucristo. Entonces, eso lo debemos entender, que cuando una persona nos está enseñando algo no es porque sea perfecta, sino simplemente porque esa persona ha entendido el proceso, se ha sometido a Dios y se ha liberado de tantos traumas que hoy tiene la libertad de enseñar también a otros, de compartir a otros, de enseñar a otros, de guiar a otros. En Efesios 4, en el verso 15 y 16 dice, hasta que todos, dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del varón perfecto, a la medida de la plenitud, estatura y plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice en el verso 11, ¿qué se hizo? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí habla de recursos, aquí diríamos recursos humanos que Dios ha provisto para la iglesia, para que seamos instruidos, para que seamos enseñados, para que seamos guiados, ¿cierto?, al conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser como Él. Dice que Él es el varón perfecto, ¿sí? Y Él es el referente que debemos tener siempre en nosotros. Por eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento de cada miembro para edificarse en amor. Vamos a ver brevemente el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual de Jesucristo, ¿sí? El crecimiento espiritual de Jesucristo. En Lucas capítulo 2, verso 40, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahí está, el niño
crecía en estatura, en sabiduría. En el verso 42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron, ¿sí?, a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba en la campiña, anduvieron camino de un día y le buscaban entre las parientes y los conocidos. Pero dice ahí en el verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahí estaba él, creciendo, adorando, conociendo más la palabra. Y en el verso 52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí está ese proceso de crecimiento espiritual de Jesús, con conocimiento espiritual e integral de Jesús en su vida. Entonces, si bien Jesús fue perfecto, vivió entre gente imperfecta en su entorno, creció, maduró conforme a la voluntad del Padre, ¿cierto? Conforme a la voluntad de Dios. En su vida no, nada fue casual, todo obedeció a ese plan maravilloso de Dios. Entonces vemos cómo Jesús afrontó cada etapa, cómo la enfrentó, cómo la afrontó, cómo la superó, cómo la vivió. Y pues tenemos ese referente. Luego, no podemos justificarnos, muchas veces nos justificamos para quedarnos enanos, para quedarnos como niños todavía bataleando con tantos conflictos, con tantas dudas, con tantos miedos y temores que no nos permiten avanzar en la vida cristiana. Muchas veces dejamos que los problemas nos agobien, que los conflictos nos superen y preferimos muchas veces victimizarnos, hacernos las víctimas para no enfrentar el proceso hacia la madurez. Y preferimos quedarnos lamentándonos muchas veces con tal de no exponernos. Entonces dice que él creció y maduró conforme a la voluntad del Padre. El Salmo 1 nos habla de la importancia, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Dice allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? Entonces, aquí habla primeramente estos versículos de cosas que estorban ese crecimiento y que demuestran esa inmadurez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí está. Estamos llamados a que nuestra vida prospere en todas las áreas de nuestra vida. Debemos alcanzar esa prosperidad. Y recordemos lo que nos dice también Isaías 53. Isaías 53 en versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Sí? Para que le deseemos. Y aquí está hablando en este texto, en este pasaje, está hablando de todo lo que el Señor Jesucristo experimentó, todo lo que Él pasó, toda esa madurez para poder calificar y poder lograr esta obra de salvación, esta obra maravillosa de salvar a la humanidad. Entonces, todo su sufrimiento está expuesto allí, ¿sí? Y todo su ministerio está expuesto
en este pasaje. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más como sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como quien escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Bueno, ahí está todo lo que el Señor pudo experimentar, ¿sí?, por cada uno de nosotros. Dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción en su alma, y quedará satisfecho, y su conocimiento justificará, y mi siervo justo a muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contada por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Ahí está el Señor Jesucristo cumpliendo su obra, su ministerio, su misión de rescatar, de salvar a la humanidad, salvar al hombre caído. Filipenses 3, en el verso 11, mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor para que oremos. Verso 11, Filipenses 3:11 nos dice aquí la palabra del Señor. Si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Ahí está. Seguir el ejemplo de aquellos que siguen a Cristo, que obedecen a Cristo. Modelos, referentes tenemos, ¿cierto? Y no podemos quedarnos simplemente justificarnos por aquellos que no dan un buen testimonio, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo nos exhorta que pongamos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, recordemos el texto inicial, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no sigamos siendo esos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos estar en tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos de este proceso de crecimiento hacia la madurez, Señor, espiritual. Gracias, Dios, porque tú nos das las herramientas. Tú nos provees, Señor, tu palabra. Nos provees maestros, Señor. Nos provees pastores que nos puedan guiar, Señor, con ciencia, con inteligencia, con sabiduría, Señor. Pones delante de nosotros personas que han entendido el proceso, que han alcanzado madurez, Señor, que pueden guiarnos, que pueden aconsejarnos, Señor, y que pueden, Señor, oh Dios del cielo, ser instrumentos de bendición para nuestras vidas. También nos da la oportunidad de enseñar también a otros, de guiar a otros, de dirigir, de mentorear, de pastorear, Señor, discipular a otros, Señor, para que caminen, Señor, en tu senda, para que avancen en ese proceso, Señor, y no se queden como niños, sino que avancen, Dios del cielo, hacia ese crecimiento, hacia esa madurez, bendito Dios del cielo. Gracias te damos, Dios. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Síguenos enseñando, Espíritu Santo. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, Señor, porque queremos avanzar y ser, Señor, cada día, Señor, ser testimonio, Señor, ser de bendición para otros y para presentar de defensa del Evangelio a todo aquel que demande, Señor, razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias, Dios del cielo, porque el mundo necesita cristianos maduros. El mundo de hoy necesita, precisa, requiere de cristianos maduros, Señor, que como su ejemplo, Señor, puedan arrastrar a otros a tus caminos, a tu redil, Señor. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.